Listo, ¿cómo están? Bienvenidos a este tercer Tercer. debate o tercer plática con mi estimado amigo líder y guía, el buen Adrián Juárez Flores, que nos saluda desde el norte del país. Adrián, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Hernán. Desde un norte ahorita, pues muy agitado, igual que también tus terruños en cuanto a la cuestión electoral que se viene a bien en un par de meses ya. Y ahorita toda la guerra política que está empezando a bombardearnos y que no va a parar en 2 meses, entonces hay que estar preparados psicológicamente. Sí, ya sé. La otra vez creo que te mandé un mensaje, ¿no? Y te dije, acabo de escuchar un spot de Morena donde ponían, hemos donado, no sé, el presupuesto, no me acuerdo bien, para las vacunas. Güey, eso es una política pública, no mames. Claro. ¿Cómo No, lo puedes que pasa decir es, que dono mi presupuesto para hacer claro, eso si nunca en la vida nos han cobrado las vacunas? Siempre ha claro, sido una política pública que es de salud. sí. Entonces, está cabrón, güey. No, lo Y que te lo pasa es mandé que, porque dije, bueno, pero, y perdón que te interrumpa, cabe aclarar que esto no es solo de este sexenio, siempre ha sido exacto, algo así, no sí, de las vacunas, sino del lucramiento y de la exacto, estupidez así es. o de la ignorancia Proselitismo, de la gente, populismo exacto, por no, decir que proselitismo proselitismo, sí, perdóname, pero también es populismo, ¿no? Al final, también. este, y lucrar con esa parte de la poca cultura y educación de la gente, ¿no? Que al final dicen, wow, sí, creen que eso es por no saber un poco de política, por no saber de políticas públicas, por no saber del gobierno y de lo que nos atañe. Entonces, por no estar informados, pues Claro, a veces creemos a los partidos que están haciéndonos un bien cuando es su obligación, porque es parte de las políticas públicas precisamente hacer y dar salud, dar ciertos beneficios, que educación, es parte del seguridad, Estado, ¿no? claro, Seguridad, educación, etcétera, exactamente. Entonces, te lo mandé como una risa, no nada más tirándole a Morena, sino de, puta, de verdad que no cambiamos, ese es el punto, claro, que sí. todos los partidos siguen siendo igual de basura. La Este, partidocracia es espantosa, mi estimado Hernán. pero Ojalá bueno, que pronto se modifique porque es un lastre que tenemos en esta sociedad. sí, sí, pues adelante, Y Adrián. No sé si traes nada ahí una más de esto que pregunta. comentas brevemente, el tema es de que ahorita cualquier cuestión que se pueda monetizar se Mm, equipara en dosis de vacunas, en programas que se están llevando a cabo. ¿Para qué? Pues porque es lo que deja, es el bono que deja electoral. Ahorita y correcto. las vacunas se están ocupando en pro y en contra, entonces no va a frenar este tema. Sí, Pero no, no, bueno, no, estoy de pues acuerdo. continuando con el ejercicio que hemos estado llevando a cabo ya por tercera ocasión, ya grabándonos, porque pues muchas veces nos hemos debatido en persona, pero no nos habíamos atrevido o no se nos había ocurrido grabarnos, entonces vamos a continuar con este ejercicio. Te voy a hacer la pregunta y comienzas tú con lo que tú desees agregar. Ujú. Continúo yo y luego ya empezamos con la réplica, que normalmente es la que se vuelve más extensa. Bueno, la pregunta muy concisa es, ¿cuáles realmente crees que son los objetivos políticos de esta administración en los siguientes 4 años? Ok, Es ¿cuáles la son pregunta en concreto. los objetivos políticos? Correcto. Ok, bueno, para la audiencia cabe aclarar también que son preguntas, bueno, creo que es la tercera pregunta que hacemos, no son preguntas prefabricadas, vaya, ahorita me la acaba de decir, entonces pues tengo que sacar de mi escrutinio mental y de mi acervo cultural que tenga y de información una respuesta y no de creencias, que eso es algo bien importante en los debates, no es creer sino son hechos, ¿no? ¿Por qué? Y hace poco platicaba contigo, te mandé un video precisamente, y voy a traer al tema a Carlos Muñoz y a Diego a, Arracini, que Racini o Racini, bueno, ahorita me corriges, Adrián, que fue un debate súper interesante entre dos personas que pues son empresarios, speakers, etcétera, gurús del marketing, del pensamiento crítico, de un lado, del otro. Y bueno, me encantó la arrastrada que le dieron a Carlos Muñoz, que yo creo que, fíjate, sería bueno hacer en el cuarto,
hacer un video, bueno, grabar y hablar sobre el tema, ¿no? Que para Ujú. mí es bien importante. Pero, ¿por qué traigo a la luz esto? Porque precisamente, y en esa parte que te comentaba, pues, y la vez pasada, pues el tener ideas, pues nos hace ser idealistas, ¿sí? El creer o suponer nos hace también ser idealistas y, venga, ¿cómo decirlo? Nuestras palabras deben estar basadas en hechos y no nada más en creencias, sino se vuelve, pues, un ejercicio poco práctico, porque de ahí, si polarizamos las cosas, digamos, la izquierda y la derecha, hablando de política, y somos radicales, y no podemos tener esa visión o esa amplitud mental o esa apertura mental para poder ver tanto del lado, por así decirlo, de la izquierda como del lado de la derecha, las cosas buenas, pero también las cosas malas. Y eso nos crea un criterio, eso lo que hace es que precisamente surge el pensamiento crítico, eh, y genera nuevas ideas, genera nuevos pensamientos, genera nuevas posiciones, pero sobre todo crea precisamente ese crecimiento mental y lo que todos los filósofos siempre han dicho, ¿no? Que es el preguntarnos sobre la existencia o sobre cualquier cosa. De hecho, lo único que nos falta para ser filósofos como personas siempre es el cuestionarnos. Siempre debemos de estarnos cuestionando. Y mucha gente no se cuestiona. Entonces, regresando al punto y a la pregunta, y perdón que me salga, es 4 años, objetivos políticos, ¿cuál creo que son los de este gobierno? Sinceramente, yo creo que es totalmente un populismo para esos 4 años. ¿Y por qué hablo de que en 4 años, por qué hablo de esta parte de que es populismo? Porque una política pública, y lo platiqué la vez pasada de manera muy breve, una política pública debe ser a muchos años, no debe ser a un sexenio, no debe ser ni a 4 ni a 6 años, o sea, debe de ser a más de 50 años, una política pública que atiende la política pública precisamente a necesidades de, de la gente, ¿sí? A través de instrumentos que hay en la política pública, como pueden ser incentivos económicos, subsidios, impuestos, la regulación, por ejemplo, directa de zonificaciones o estándares, etcétera, o la desregulación o creación o simulación, por ejemplo, de mercados o de privatización, dependiendo, ¿sí? También esa parte de la provisión directa o indirecta de servicios y bienes o programas y proyectos, etcétera. Y seguros frente a adversidades, ¿no? Como seguridad social, ayudas de emergencias, desastres, plan, este plan de la milicia, por desastres, es el nombre, bueno, no me acuerdo, ¿sí? Y Fonden. no, bueno, el plan de desastres que aplica el gobierno, cuando El dn lleva tres años. Esa es una dn política tres pública. ¿Cuál? DN3. El DN3. Esa es una política pública. Precisamente, y son instrumentos de la política pública. Y si te das cuenta, no fue implementado en este sexenio ni en el pasado sexenio, fue implementado hace años atrás, o sea, hace 4 sexenios tal vez. Ese es un gran ejemplo precisamente de una política pública, la, eh, el seguimiento a lo largo de varios años, 30, 40, 50 años, para poder hacer frente. Y por eso hablo de instrumentos de política pública. Obviamente esto ya son muchos tecnicismos de administración pública, que pues hay muchas escuelas como el Colmex, etcétera, para poderlo hacer. Yo conozco un poco porque pues me gusta leer y saber qué instrumentos, cómo se debe de manejar, etcétera, sobre políticas públicas. Entonces, si tú me dices cuáles son los objetivos políticos a 4 años,
podría suponer, y te voy a dar dos respuestas ya concretas, podría suponer que es el establecimiento de una regulación de la zonificación o estándares, como te decía, como instrumentos de política, o la regulación de mercados o de zonas o de áreas estratégicas, etcétera, que ya están marcados en la Constitución, como la regulación de la electricidad o de ciertos metales preciosos, o no metales preciosos, perdón, minerales, etcétera, de extracción primaria, y es esa regulación. Puede ser, me gustaría que fuera así, pero esa es mi creencia, no está basada en hechos, lamentablemente. Lo que este gobierno ha mostrado en los últimos, bueno, desde su entrada, me ha dado la indicación, basado en hechos, que su política, o perdón, sus objetivos políticos en los próximos 4 años es ser populista para poder quedarse en el gobierno y poder hacer mayores cosas en cuestión de modo para un beneficio de cumplir caprichos del presidente actual. Eso es lo que yo veo actualmente, basado en hechos, no en creencias, no ay, pues yo defino que puede ser un mundo, un México ideal, porque se va a quitar todos esos contratos de privatización que teníamos malamente amañados con áreas privadas que sí existen, o sea, con entes reguladores privados que sí existen y no los niego, pero nada me indica que eso no va a pasar. Entonces, esa es digamos, mi respuesta. Ya no me quiero extender, siempre me extiendo mucho. Eh, Insisto, las políticas, los objetivos políticos deben seguir las políticas públicas atrás que vienen y poderlas mejorar y poderlas crear de una mejor manera, para poder ser sustentables, insisto, ¿no? O sea, poder mantenernos, pero seguir. Y hoy en día eso para nada está sucediendo, ¿no? La sustentabilidad. Esa es mi respuesta, Adrián. No sé, adelante. Claro, muchas gracias, mi estimado Hernán. Yo tengo varias anotaciones, te voy a enlistar varias y seguramente de aquí van a salir nuevos puntos ahorita a comentar. Cabe señalar, perdón, voy a hacer un paréntesis. Es la tercera vez que yo inicio con la justificación. Tú lanzas la pregunta, yo inicio con la justificación. Lo más difícil en un debate es poder sustentar eh, precisamente tu posición. Lo más fácil es poderla reprimir, o no reprimir, disculpen, quito esa palabra. Lo más fácil es poderla contestar la sustentación o la justificación de un pensamiento. La próxima, yo inicio. Adelante. Bien. Más bien yo inicio, dirás, ¿no? La próxima, yo inicio. Ah, ok. O Bueno. sea, yo inicio con la pregunta Ok. para que tú la Perfecto. justifiques. Muy bien. Mira, varios puntos. Regresando a la pregunta esta, la voy a volver a hacer. ¿Cuáles realmente creo que son los objetivos políticos de este gobierno en los siguientes 4 años? Bueno, evidentemente dentro del contexto actual es importantísimo señalar pues las elecciones que vienen en los siguientes 2 meses, que van a ser las más grandes de la historia de México hasta el momento. Los cargos son muchos, pero principalmente me atrevo a decirte que lo más importante es conservar la Cámara, que es lo que hemos hablado incluso en anteriores eh, entrevistas o debates que hemos tenido. Evidentemente ese es el principal objetivo que por lo menos tiene pues Morena y actualmente el presidente, para poder continuar con su plan de la llamada o de la autollamada cuarta transformación, para bien o para mal, ya depende de cada quien. Pero bueno, yo creo que en los siguientes años va a continuar con un lenguaje similar, una forma de dar estos mensajes a la población mediante dichos, símbolos, posturas, comportamientos que la gran mayoría no ha dejado de ser congruente incluso desde su campaña, e incluso se habla mucho de que hasta pareciera que continúa en campaña, es el hombre de la campaña eterna, en este caso de quien estamos hablando, ¿no? de Andrés Manuel López Obrador. Él es
¿cómo se le puede llamar? Es un adicto a la cuestión de querer quedar en los anales de la historia de manera muy importante. Está obsesionado con esa parte. Lo está logrando sin lugar a dudas simplemente por el simple hecho de la carrera de campaña que ha tenido y ahorita pues ya la gran mayoría que votó por él en la pasada elección, pero requiere de continuar con un discurso que vaya de acuerdo a lo que está buscando como objetivo a nivel nacional. Actualmente, como lo hemos visto y lo he reconocido, sí hay muchas cuestiones que se le tienen que, valga la redundancia, cuestionar, porque pues las formas en las que ha buscado o ha tratado de conservar esa autoridad no son las adecuadas. Él es una persona pragmática y a veces, en muchas ocasiones, muy sucia en cuanto a las formas, y eso es algo que es pues muy criticado y utilizado por la oposición. Pero bueno, él le sigue hablando en las mañaneras, también ya lo habíamos comentado, a su base electoral, que pues son los 30 millones que votaron por él y que actualmente pues con el bono electoral que tiene y que sigue con un alto porcentaje de popularidad. Estamos hablando entre 50 y 60% de manera oficial, de manera fuera del oficial. 58%, de Sí, acuerdo pero a... No, bueno, sí, de acuerdo a una encuesta hace poco de El Financiero, si no recuerdo, la sí, popularidad está en AMLO 58. Tracking Poll, ¿no? Ajá. Bueno, pero hay muchas encuestas y en Faltan. otras obviamente se van hasta el 70, otras se van a 50, entonces digamos en promedio está entre 50 y 60%, que a final de cuentas casi a la mitad de un sexenio es un bono electoral bastante alto, que lejos de haberle afectado ahorita este tema tan fuerte que todos estamos padeciendo, que es el tema de la pandemia y lo mal que se ha administrado, y aún así no ha perdido parte de ese porcentaje, o parte importante del porcentaje. Entonces, él va a continuar ahorita en este año con esa parte, y en lo siguiente, desde luego que yo estoy seguro que, bueno, le creo en la parte de que no va a buscar reelección, sin embargo, sí va a buscar el que continúe su movimiento, evidentemente. No se va a ir a la chingada a estar nada más como testigo de lo que suceda. No es así, inminentemente. Este, Adicionalmente, bueno, él se ha visto cómo busca exhibir los mecanismos que se han logrado llevar a cabo desde antes de que él esté, y lo evidencia precisamente en el mismo ejercicio de la mañanera, principalmente pues lo que él llama, bueno, lo que él más bien constantemente señala, que es el neoliberalismo, de lo cual creo que podemos ahorita platicar más a fondo. Y pues yo lo veo como una metáfora de mostrar el lodazal de los cimientos de una casa que anteriormente todavía los que están queriendo regresar a los anteriores regímenes, ven como una casa bonita o de fachada bonita, pero yo creo que no quieren ver realmente el lodazal que se estuvo creando y que todavía subsiste. Es difícil de erradicarlo de manera bueno, en un sexenio o en dos sexenios, pero por lo menos se está evidenciando lo que hay y pues se tiene que intentar erradicar. Tal vez no sean las maneras, como lo he dicho, pero de que se vea es lo importante. Y por último, yo creo que, bueno, la parte de la reforma electoral que ha tocado ahorita de manera no tan profunda, pero sí ha dado signos de que también viene a buscar esa reforma Morena y el mismo Andrés Manuel con respecto a la distribución de los partidos. Para él es más fácil manejar en dos flancos a la posición, ¿no? Y todo el mundo lo hemos visto. Para él básicamente son conservadores y progresistas, o le podemos llamar de alguna otra forma, pero trata de radicalizar así esas dos posturas como para que sea más fácil el definirse. Incluso él en su discurso siempre maneja la gente se tiene que definir. No hay claroscuros. ¿Es negro o es blanco? Yo en eso estoy totalmente en desacuerdo.
puesto que no somos entidades absolutas y tenemos que incluso fomentar precisamente en todos nosotros la forma de analizar qué es lo que me conviene escuchar y qué es lo que quiero escuchar y qué es la realidad de lo que se escucha. Para plantearnos esa postura armónica, equilibrada, y poder continuar con la opinión respecto a todas estas situaciones que estamos viviendo. Eso es algo que sí debería de cambiar, sin embargo, no creo que suceda, por lo menos mientras que esté él, va a continuar tratando de tener esos dos extremos bien definidos para usar el que le conviene. Y yo creo que incluso a final del sexenio nos vamos a dar cuenta de que él sigue viendo a Morena como un medio necesario para lograr lo que finalmente se le concedió, que era llegar a la presidencia de la República Mexicana, pero no como tal el propio partido. A principio incluso comenzó como un movimiento que posteriormente, bueno, llegó hasta un partido creado por él, bueno, fundado por él, por algunas otras personalidades, pero principalmente por él, y que ya se ha venido manejando totalmente contradictorio a los principios que tenía el propio partido. Entonces, yo pienso que a final del sexenio no le va a interesar sacrificar al partido con tal de continuar con el movimiento, con quien vaya a estar. Pero bueno, actualmente incluso estamos viendo ya hasta posibles movimientos políticos para la consecuencia de cuando él salga. Entonces, eso es lo que yo pienso que va a continuar en los siguientes años en la cuestión política, mi estimado Hernán. Buenísimo. Y bueno, pues a ver, rápido de mis anotaciones, quiero ser breve. Dice conservar la cámara, comentas conservar la cámara para continuar con el plan de la cuarta T, sí, y digo malamente, tiene lastimosamente, como bien comentas, es un volado al aire. ¿Qué significa? Que puede y hace, lo comenté, no sé, creo que la semana pasada, en el video pasado, es una moneda al aire, ¿no? O sea, al final es darle todo el poder a un solo partido, a una sola corriente, digamos, elimina cualquier oposición y mejora. Y eso cuando tienes tú mucho poder, eso se puede volver corrupción, se puede volver, no sé si corrupción, perdón, quito esa palabra, peligroso. Es lo correcto, es muy peligroso. Y hace 2 años, insisto, pues yo le daba mi voto de confianza porque no había hechos, era un nuevo partido. Hoy en día, a más de 2 años del poder del partido de Morena, los hechos son, y lo que me indica, insisto, los hechos son para no crear creencias, ni decir yo creo que va a suceder, sino basado en hechos, es que esto es muy peligroso y sí es un problema serio que tenemos como democracia, ¿sí? Entonces, pues, otro de los puntos es qué candidatos hoy en día Morena está poniendo, ¿no? O sea, nos estamos dando cuenta que hay candidatos que dejan mucho que desear. No quiero decir nombres, pero dices, nuevamente, o sea, analizas y son ideastas o es gente que atrae multitudes, atrae masas, etcétera, por un lado, y por otro lado es gente, no sé si llamarla peligrosa, pero gente que ha tenido desde acusaciones de pedofilia, desde acusaciones sexuales, de agresiones sexuales, que han estado en la cárcel, que traen, o sea, y no nada más ese partido, también voy a decir la otra cara, el PAN, el PRI, ¿qué candidatos están poniendo? Esto ya parece un circo, parece, yo a veces cuando veo, digo, si viera la boleta de todos los gobernadores, diputados, senadores, etcétera, diría, ¿esto es TV Notas o qué es? ¿No? Porque está, eh, ahorita está, creo que se va a postular Patricia Armendáriz, que es una de las Shark Tanks y grande capitalista, pero ha apoyado a AMLO, cosa que no está mal, o sea, simplemente lo comento, qué tipo de candidatos estamos teniendo. Luego viene De la um, del barrio. Paquitela del Barrio, Adame, ¿Sí? está
Lupita Jones, Lupita Jones. este, bueno, Kiko pues ya invitaron Kiko a, ya no está. ¿quién? Kiko ya no está, pero Ya iba a no. estar. Bueno, estaba Cuauhtémoc, ¿no? Bueno, a la ex esposa de Calderón, Sí, ella sí está. Margarita, la acaban de invitar, Y y va a hablo de ganar, diferentes partidos, ¿no? ¿Mandé? va a ganar Margarita como Pero diputada. fíjate, eso es algo bien importante. Qué pena justificar y decir, es que a mí me invitaron. Y ese es otro de los puntos, ¿eh? La distribución de partidos. Dices, es que él lo que quiere es radicalizar o poner de un lado, decir somos negros o somos blancos. Y nunca vas a tener ese problema cuando sigues tus principios. Nunca vas a Claro. tener que justificar. Si tú te dedicas a atacar a un sector por una ideología o una creencia, más bien por una creencia y no una ideología fundada en tus principios, ahí es donde está el mayor error de la gente, porque después de 6 años, te lo digo, tienen que retractarse. Ahí están mucha gente que estaban en contra de Morena y hoy están dentro de Morena. Hay Claro. mucha gente que está en contra de Morena y hoy están en el PRI o que le tiraban al PRI y hoy están en el PRI. ¿Por qué? Porque no siguen sus principios, no siguen Claro. sus valores. Y que entonces tienen que estar justificando que, ahora sí me cambio de bando. No, Te no. voy a decir una frase de esto. A ver, dime. La ética, lamentablemente, no es compatible con el pragmatismo político. Y esto que está es terrible, ¿eh? Pero es la realidad. Y les vale un comino la ética y la moral. ¿Sabes qué creo? No, yo creo que ni siquiera son conscientes, ¿sabes? Yo creo que Puede ser. no leen, porque eso tiene que ver con filosofía, eso tiene que ver con ética, eso tiene que ver con... Yo creo que ya eso se ha perdido y es uno de los grandes problemas, la educación y la falta de educación en las universidades y el pensamiento crítico nuevamente se ha perdido tanto que lo que platicamos como Carlos Muñoz, que creemos que todo es lo tangible y no el bien común y no el ayudar y no el ver sobre los valores, sobre la gente. Hace poco veía dos cosas que me impactaron. Yo amo, tú lo sabes, la carne, y para los que me conocen, ahí también tengo dentro de mi canal una parte, una sección donde cocino, amo cocinar y me encanta la carne, mariscos, camarones, etcétera. El punto es que cuando me dicen, es que yo soy vegano, o bueno, más bien, tengo amigas de la maestría, una amiga me dice, no, Hernán, es que me estoy volviendo vegetariana y le cuestiono, ¿por qué no? Por salud. Y les empiezo a decir, de hecho, te vas a hacer más daño volverte vegetariana por salud que el bien que te vas a hacer. O sea, de hecho, vas a tener mucha descompensación, tienes que saber tus niveles de azúcar, de toda una serie de estarte monitoreando todos tus niveles. ¿Por qué te lo digo? Porque hay y como siempre a veces me desvío, disculpen, y ahorita regreso, un documental que está en Netflix que se llama mm, Se llama Seaspiracy y Cowspiracy. Conspiracy y el otro es Cowspiracy. Cowspiracy. Exacto, que es el daño que hay ecológico por el consumo, no tanto por el consumo, sino por la producción masiva de ganado y por otro lado por la eh, pesca masiva comercial de mariscos, hablo pescados, etcétera, y todo lo que conlleva y todo el problema que hay que desde el plástico, desde las redes, desde el acabar con los mantos acuíferos, etcétera, muchas cosas. ¿A qué voy con esto? Que eso a mí me llegó tanto que precisamente hablo de principios. Si tú me dices, Hernán, dime un principio tuyo, mi principio es la ética, uno de mis grandes principios es la ética, otro de mis grandes principios es la verdad, otro de mis grandes principios es el amor por la tierra y por este mundo que tenemos. Y entonces, el decir que amo la carne va en contra de esos principios que estoy pregonando. Entonces, esa es la única razón por la que me podría aceptarle. Y por ahí, si hay alguien escuchándonos que es vegetariano y quiere debatir conmigo, la única manera que me puedes convencer es por esos dos lados. Pero bueno, eso lo digo por la parte de los principios y de que en efecto no somos absolutos, pero donde sí somos absolutos es en los principios, en la ética. Eh, pero eso es educación y no se mama esa educación en la universidad. Esa también te la da tu familia. Y eso es algo que se ha perdido mucho, la educación. Entonces, bueno, y el otro punto es hablar sobre la base, dices, es que él en las mañanas le sigue hablando a la base.
que es ese 50-60% de gente que votó y que sigue apoyándolo. Perdón, no estoy de acuerdo en eso, Adrián. ¿Por qué? Porque eso está mal. ¿Por qué está mal? Porque él es el presidente de un país, no le puede hablar. Como estrategia, está bien, pero eso está mal, eso es populismo puro, Adrián, tú lo estás aceptando. Es un presidente de un país y cuando habla, entonces lo que tú estás afirmando es que está haciendo un lado o no está considerando a la demás gente más que a ese 40, 60%, 50, 60% que votó por él, cuando es el presidente de México. Entonces eso significaría que yo tengo el derecho bueno, sí tengo el derecho, pero constitucionalmente entonces significaría que podría decir que él no es mi presidente para el 40 o el resto de la gente. Pues no, es el presidente de un país, de una nación que está fundada en un estado de derecho. Entonces no puede hacer eso. Bueno, sí puede, no debe hacerlo, Adrián. Y finalmente, y eso está pésimo, Adrián, de verdad que eso es algo que no coincido y por eso la mañana se me hace una porquería absoluta. Y insisto, el yo creo, las creencias son ideologías, entonces no están basados en criterios, ¿no? Muy bien. Mira, con respecto ahorita a lo que has comentado, en primer punto, coincidimos en muchas cosas, ¿eh? Y te voy a mencionar. Yo creo que efectivamente, mira, vamos a pensar, pasando estas elecciones, porque ahorita te digo, la guerra política va a ser fortísima. Él ha mostrado sí ser un líder populista, efectivamente, sin lugar a dudas. Él no se llama populista, se llama progresista a sí mismo, nacionalista, pero no populista, sin embargo, indudablemente es así. Pero más que eso, fíjate que él es seguidor, bueno, él ha confirmado que uno de los libros que más le ha impactado precisamente es El Príncipe de Maquiavelo. Y es maquiavélico y es pragmático político, que como ya te lo mencioné, el pragmatismo político no es compatible con la ética. Y en eso yo también estoy de acuerdo en cuanto a que debiera ser primero una cuestión de valores humanos antes que el llegar a determinado objetivo político. Sin embargo, creo que parte de esta practicidad la lleva a cabo desde mi punto de vista, con fines que sí son positivos para la nación, pero te reitero, los medios no son los correctos. ¿Qué te Y hace creer eso que son positivos, Adrián? A mí me parece que sí, el neoliberalismo, como se ha formado principalmente desde posterior a Miguel de la Madrid, ha sido un gran problema que ha manchado de grandes problemas este país y que no había sido frenado, sino al contrario, siempre había sido alentado más. Y gran parte de las medidas que se han tomado, o bueno, que él ha señalado o tomado, van hacia la ruptura de este comportamiento previo, hacia donde hubiéramos llegado si no hubiera habido este cambio de poder. Él Perdón, creo que y debe en de... estos 2 años, ¿lo ha demostrado que así es? O sea, ¿hay hechos? Bueno, hay algunos ejemplos, sí. ¿Como cuál? Por ejemplo, en el caso, el principal y que todo mundo no puede negar es la parte de pues la ordeña que se le estaba teniendo a Pemex, por ejemplo. Bueno, lo de, ¿cómo se llama? La guerra contra el huachicol. En la ruptura pues con esa práctica deliberada de todos los administrativos de Pemex de precisamente llevar a cabo determinados mecanismos para que se siguiera el declive de la, Ok, de la empresa vale, Pemex. vale. ¿Qué hubo?
O sea, si ese es el sustento, entonces significa que en Peña Nieto pasó lo mismo. O sea, Peña Nieto y cada uno, o sea, acuérdate, cada sexenio, cada gobierno, ahí está Raúl Salinas de Gortari. ¿Quién metió a Raúl Salinas de Gortari a la cárcel? Fox. Bueno, en el gobierno de Fox. O sea, el punto es ese, ¿no? O sea, en O sea, cada ¿tú uno crees que es la de parte Peña Nieto. del linchamiento como la quina, como el quinazo, pues, Claro, ¿verdad? claro, por supuesto. Yo Pero creo que fíjate que aquí, toman a diferencia de esto, mi posición, no nada ha habido más. involucrado una persona, o sea, no ha habido ese linchamiento. En ese caso que te estoy platicando, fue el golpe hacia la administración en general de Pemex. No fue de esto, de lo que salió Lozoya. Yo creo que hacia allá vas, ¿no? Hacia el linchamiento con Lozoya. No, voy hacia todo. O sea, me refiero que lo que te quería decir es que para mí eso no cambia, no es porque no es una justificación o un medio tangible de lo que te preguntaba para decir si se han hecho cosas diferentes. Realmente para mí eso, en cada sexenio hay. La otra vez estaba escuchando a un politólogo que decía, cada sexenio el presidente tiene que dar un golpe en la mesa, Sí, pum, sí, claro. contundente, para decir, el que manda soy yo. Y entonces en cada sexenio se hacen ciertas cacerías, Sí, ciertos sí, sí, sí. eh, encarcelamientos, cierta desmantelamiento de sistemas, de corrupción, de X y Y. ¿Sí? O sea, como tú dijiste, ahí está la Quina, ahí está el Bester Gordillo, ahí está Rosario Robles, ahí está N cuestiones, digo, y me puedo ir hacia atrás, ¿no? Eh, entonces, Pero un caso y los demás, digamos que no, los hay dejan miles, apagados o no, o continúan. sea, yo te No, estoy, no, ahorita porque recuerda que pero, el pero a país, lo que la voy es de gente que no tiene en memoria. los anteriores administraciones van contra un caso precisamente para este golpe de mesa y posteriormente se hacen de la vista gorda del resto de la problemática, incluso son partícipes de que continúe. Aquí el golpeteo o el señalamiento ha sido prácticamente a todos los sectores y eso es precisamente lo que también llega a ser una de las justificaciones de la oposición para señalar que hay un gran peligro, porque no se ha ido nada más contra uno u otro rama de la economía o de la administración pública, sino de que ha señalado por todos lados. O sea, sí ha sido en ese aspecto sumamente diferente del resto. Ahora, lo que se le critica, incluyendo a los que lo apoyamos, es, bueno, pues es que ahora a ti sí te falta el que ejecutes ahora una acción penal contra los que está señalando, porque nada más se encarga de señalar, de decir cómo ha estado funcionando mal y cómo se tiene que hacer bien. Bueno, ¿y los responsables dónde están? O sea, nada, ¿de qué nos ¿Te sirve? refieres ¿No? de el actual presidente? Sí, De que claro. señala, pero no hay eh, una Una acción acción. penal. Y eso es lo que le ha faltado y es lo que se le ha, ¿cómo se Criticado. dice? Criticado Sí, claro. por opositores y por aliados. No, y desde el Pero punto de vista, pero también desde el punto de vista de derecho, sí, eso está claro. mal, ¿no? Sí, Porque entonces, él se... como tú ya estás dando un nombre, mira, se le llama, ay, se me fue, perdón, la palabra, eh, perdón, se me fue la palabra, pero bueno, en términos jurídicos, cuando tú das el nombre y apellido, empresa, santo y seña de una persona sin pruebas, ¿cómo se le llama eso? Se me fue el nombre. Este, Difamación. difamación, exactamente. Ya salió la barra de abogados, ya salieron muchísimos gremios de abogacía, precisamente por lo que está pasando en el INE. O sea, un tema tan grave. Y tú mismo lo dijiste también en el pasado, la semana pasada con la Secretaría de Gobernación, con esta Olga Sánchez Cordero. O sea, Florero. florero, claro, que parece un florero. Cuando qué pena, porque yo hace 2 años y medio apoyaba y decía, wow, qué padre, porque va a ser una ex magistrada, la que va a Claro. estar enfrente de la Cámara, digo, de la Secretaría Secretaría de Gobernación. Federal, y resulta que es un florero que está a modo y que entonces, ¿dónde está el Estado de Derecho? ¿Dónde está la Secretaría de Gobernación? No, o sea, eso es preocupante. Entonces,
insisto, no son creencias, son hechos de lo que está sucediendo hoy en día. Y repito, lo que está pasando con Pemex es un aplauso y qué bueno. Lo de todos esos desmantelamientos está bien, pero para Por mí eso ejemplo, no es contundente, sino más bien es el golpe claro. de diferentes Y puntos que cada sexenio ha venido pasando. No es diferente, no ha pero es que cambiado. te digo, te reitero, en lo que cambia es de que aquí los golpes son continuos y hacia todos lados. Y yo continúo con lo mismo que te he dicho anteriormente. En este país de riqueza, las fuentes precisamente de riqueza que podemos considerar tienen una fórmula binomial que ya te había dicho, es corrupción y abundancia. Y eso no ha ayudado al país en cuanto a la corrupción. Y él lo que busca es erradicar la corrupción, que suena utópico, suena como una ensoñación, ridículo si tú lo quieres ver, pero yo siempre he pensado que esa es una gran problemática que existe y en todos lados las hay. Y está Pero entonces, señalando por todos lados, o sí, sea, sí, hasta en sí, el INE, totalmente de acuerdo contigo. Estamos en lo correcto, pero ¿sabes por qué se hasta en va? la Suprema Corte de Justicia. En Se todos puede ver lados, mal, pero se ni puede ver mal, siquiera, pero lo existe. no, por supuesto, pero es porque somos humanos. Uh-huh. Pero O sea, el tema es de que dice, el tema, como tú me lo dices, es, lo hemos estado ahorita comentando, es señala hacia el organismo, señala incluso con nombre y apellido, y al final de cuentas dice, bueno, ¿y las acciones penales dónde están? Bueno, y y eso ahí él, debilita la credibilidad de un país, de un Estado. como Poncio Pilato, yo me lavo las manos, el encargado de llevar a cabo investigaciones es el fiscal, que de igual manera está a la mismo nivel ahorita de la Secretaría de Gobernación. ¿Dónde está Gertz Manero? Pues O ni Gertz Florero siquiera, también, pues como es le lo dicen. mismo que la Secretaría Lo de Salud. mismo. ¿Quién Así está es al algo. frente? ¿Quién está al Uh-huh, frente? así es. El Yo no, subsecretario. O sea, yo no hay no. secretarios de Estado al frente de Uh-huh. las secretarías o de los organismos públicos federales que son encargados de precisamente dirigir este país como el séquito que debe de traer un presidente. Así No es. lo hay. No, y es que también, y eso está Entonces, propiciado perdón, son eminentemente hechos. por, sí, sí, propiciado por el propio Ejecutivo, por su interés de dominar todos los temas y mandar en todos los temas. Y eso, de igual manera, te lo he dicho, concuerdo contigo y con los que lo piensan y los que lo pensamos de que él no es un técnico experto en todo. Y para eso tiene presupuesto y para eso tiene secretarías que se encargan y que tienen que ser especialistas en determinados temas y que tendría que delegar y tendría que escuchar más, pero simplemente Está bien, no lo no está tiene ese haciendo. perfil. Entonces, basado En en esos muchas cosas hechos, no. es peligrosísimo lo que está pasando, porque, porque eso entonces significa un autoritarismo. Son los principios de un autoritarismo. O Sí, sea, nada me dice que eso no son principios al revés, me está diciendo que esos son principios de autoritarismo basados en hechos, no son creencias, no es utopía, no es como hace 3 años donde la oposición decía esto se va a convertir en un Venezuela, que eso decía, bueno, ¿basado en qué? Es que era lo mismo que en Venezuela, porque no, yo ahí defendía a Obrador en ese momento y yo decía, a ver, si y no ahora saben sí de crees que historia, va a si no convertirse saben en de Venezuela. Venezuela, perdón. ¿Crees que que está convirtiéndose en Venezuela? No, de hecho estoy defendiendo ese punto. Okay. Escúchame, o sea, hace 3 años la oposición decía, esto se va a convertir en Venezuela, y yo defendía a Obrador y decía, a ver, si no saben de historia de lo que pasó en Venezuela, no pueden decir, porque aquí no hay quien está al frente no es Es de un la perfil. milicia, no era de la milicia. O sea, Claro. hay muchos factores alrededor. Sin embargo, 3 años casi después, con la Guardia Popular, perdón, con la Guardia Nacional. Nacional, con el control en la Cámara, con todos estos indicios de dejar a un lado las secretarías, de acusar y de autoritarismo, me indican, pues, insisto, si el río suena, es que agua Oye, lleva, ¿no? sí, Es eso, ¿no? No son creencias. pero sin embargo, no, digamos, Ojalá no. sí, es que esa parte es muy controversial y también, es más, me atrevo ahorita a decirte que de igual manera, sí hay
determinados comportamientos que te pueden llevar hacia determinado lugar. Sin embargo, actualmente, como tú lo dijiste, podría decirse que ahorita es una creencia sustentada en determinados hechos y te doy ¿Cuál es una creencia? la versión, eso de que se pueda convertir o de que se va a convertir en un dictador peligroso al país. No, eso no es una creencia. Ese es un pronóstico basado en hechos. La creencia sería, sin tener hechos, suponer algo. Eso es una creencia, Adrián. Mi pronóstico, entonces, para esto basado en hechos. Basado en hechos, basado incluso en los comportamientos y en hechos que ha tenido, es de que, pues lo que ya te había mencionado, buscarse quedar con determinados símbolos y comunicación o incluso relaciones políticas para continuar con lo que él autollamó Cuarta Transformación. No es un movimiento que va a terminar en este sexenio. Mira, déjame nada más comentarte otro punto que me pareció muy interesante de lo que mencionaste, mi estimado, respecto a la información, cómo nos está llegando. Y es que es algo que actualmente es preocupante de revisar con tantas fuentes de información que estamos teniendo, tantos medios abiertos, que incluso ahorita estamos aprovechando tú y yo, como es en este caso YouTube, y que podríamos decir que, oye, ¿qué tal si llegara alguien a escuchar la postura tuya, la postura mía, y pensar que totalmente es lo que tendría que pensar, manifestar, continuar creyendo sin cuestionarse? Es lo que actualmente yo creo que tiene en problemada la mayoría de la población. De lo que tú decías, oye, el hecho de ver las mañaneras puede ser algo ridículo o algo hasta no sé, hasta destructivo. Yo no lo creo así. Y yo no nada más te lo digo haciéndote ver que veo la gran parte y la gran mayoría de las mañaneras, sino que también, por ejemplo, yo veo incluso todos los programas que salen de ¿cómo se llama? Loret de Mola con Broso. No me pierdo los de Chumel Torres, o sea que son contraposturas a lo que podría decir que normalmente sigo, y también pues a otros conductores que actualmente están como independientes, Julio Astillero, Rubén Luengas, etc., algunos otros. Pero que fíjate que lejos de decir, de pensar yo que me pueden ocasionar algún mal, y que incluso hay algunas ocasiones en las que me causa cierta conmoción el escuchar cosas que no van ad hoc a lo que normalmente yo proceso o analizo, pero que son, desde mi punto de vista, enriquecedoras también para saber escuchar a las contraposturas. Y creo que es algo que él mismo tendría que ejercitar, el escuchar lo contrario a lo que él piensa. ¿Cuántas personas tú crees que actualmente ahí en Palacio Nacional se atrevan a decirle, oiga, señor presidente, esto que dijo no es lo correcto, o esto que dijo no es la verdad? ¿Por qué lo dijo? O sea, Oye, yo creo que ya está faltando esa crítica desde él mismo hacia él mismo, o escuchar a las otras posturas. Es correcto, porque eso ya habla de egocentrismo, Sí, donde no claro, escucha a nadie. Y eso por eso lo comparaba con Carlos Muñoz, totalmente, siempre lo he dicho. donde él cree que tiene la última, por el hecho de que él lo dice, es la razón. Que el PIB, puta, o sea, el Producto Interno Bruto que él dijo hace 2 años, cuando inició, yo tengo otros datos y ya no vamos a medir la economía a través del PIB. ¿Sí te acuerdas que lo dijo? Sí, que vamos a medir la Eso es felicidad. peligrosísimo, porque entonces tendría que darle yo, bueno, no yo, perdón, pero le tendrán que dar el Nobel de Economía si encuentra la manera en cómo medir la productividad, no basado y la riqueza de un país, no basado en el Producto Interno Bruto, en el Producto Nacional Bruto, como sea, dependiendo del país, ¿no? Claro. Pero la otra que decías, oye, ver las mañanas es destructivo, sí es destructivo, Adrián, lo afirmo y te voy a decir por qué. Entiendo tu posición y te daría la razón siempre y cuando no me hubieras dicho, y tú lo afirmaste, que él le habla ¿a quién? A su base. Entonces, yo invertirle 1 hora de mi vida, de mi tiempo, ¿cuánto dura la mañanera? ¿1 hora? 2 horas. 2 horas, Normalmente 2 horas, Adrián.
Bueno, pero nada ¿Cuánto más vale? déjenme darles un paréntesis y un tip para quien quiera escuchar las mañaneras, de algo que yo hago. Lo pones en 2x y se entiende perfectamente el mensaje. Es Una tan hora. lento el Dos hablar. x una hora. Sí, en Ok, 2x en bueno, YouTube, para los que no sepan, está bien. es para que Gracias hable por el tip. Una hora, vamos, te tomo la una hora. palabra. Ok. Una hora perdida de mi vida porque no me habla a mí, porque tú mismo lo acabas de decir. Él le habla a otra base, él le habla de otros números, habla de otras realidades Mm. y no habla de todas las realidades, habla Pero solo de una. Chumel no me habla a mí y me aviento 30 Sí, pero minutos no es el cada... presidente, Adrián. O sea, Pero es no, una postura Adrián, no importante. compares. Lo que No, no, acabas no, de no, decir no, es no, una no. barbaridad. Mira, No, lo que acabas de decir es una barbaridad, por hacia Dios. la Che, contraparte, sí, de verdad, lo siguen muchísimo. Yo lo he sí, analizado. che, pero no es el ombligo del mundo, no es el No, presidente de una nación, Adrián. No puedes comparar a Chumel Torres con un presidente de un no, no, estado. no, 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 no es eso. No, no, yo Pues, te estoy diciendo como representante de una no, contrapostura, no, 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 no. el Latinus, eh, los estos de Krause. Nadie, Adrián, nadie, Bueno, es el ok. presidente. Él es el Ok. presidente, ni aunque me pongas un diputado, ni aunque me pongas a Naya, ni aunque me ponga, no, porque él no es el presidente es él, y entonces pues él representa a mi país, entonces en las mañaneras, porque para mí sí las mañaneras es destructivo verlo, porque una hora pierdo, porque es populismo puro, porque habla solamente hacia su base y solamente de una sola realidad, no habla de la realidad completa de un país, habla de la realidad de su base populista. Escuchan y están y cuestionan los que él decide que quieren que cuestionen. Hay dos, tres periodistas que los dejan entrar. Cuando llegan a cuestionar de una manera muy fuerte, ¿qué sucede? Ya no los dejan entrar, los callan, que es lo mismo que venía pasando en gobiernos anteriores. Muchas veces justifica, no, es que antes en gobiernos anteriores no podrás ni siquiera estar en una eh, eh, conferencia y poder levantar la mano y hablar de lo que querías decir. Pero ¿por qué dices que Como periodista, ya no los dejan entrar o hay hablar? muchos, después te doy datos, ahorita no los tengo, pero después te doy datos de que a quienes ya no pueden estar ahí y los han censurado. Te voy a dar datos y ese es mi compromiso, dar datos para hablar, para justificar. Ahora, dicen, no, es que en otros gobiernos eso no se puede hacer. Perdón, no sé si te acuerdas con Calderón, donde un joven se levanta y le dice, ¿cuántas muertes hay? No sé si has visto ese video, Sí, sí, donde sí. le dice a Calderón, es que en tu gobierno se han muerto tantas personas. Y le responde Calderón y le dice, perdón, pero yo no voy a hacer que coincido totalmente. Sí, hubo muchas muertes con Calderón, ¿sí? Cuando le declaró la guerra al narcotráfico, pero la justificación de cómo le dijo y por qué lo hace o por qué lo hizo está totalmente en la Constitución con base en el Estado de Derecho. Es decir, yo no puedo negociar con un terrorista, yo no puedo negociar con un narcotraficante, porque si no entonces son principios de Estado fallido. Para que haya un Estado fallido, se tienen que cumplir al menos tres cuestiones: falta de seguridad, falta de libre tránsito en las carreteras Falta de uh, derecho, ¿no? y que no se garanticen, eh, ah, perdón, no me acuerdo ahorita, pero ¿qué es lo que sucede precisamente si tú empiezas a negociar con el terrorista? ¿Qué sucede si tú empiezas a negociar con el narcotraficante? Ahora, voy a dar un punto a tu favor, bueno, no a tu favor, sino a la postura de Andrés Manuel cuando muchos decían, oye, es que van a legalizar, y esos spots del PRI y del PAN me daban risa cuando decían, "Ah, ¿ya viste que van a legalizar? O bueno, van a perdonar a los narcotraficantes y al que mató a tu hermano, hijo, primo, lo que sea, y lo van a dejar salir. Perdón, pero eso no era la amnistía. O sea, insisto, de todos lados falta la ignorancia. Una amnistía internacional o un perdón por parte del Estado es estudiar el caso específico, el por qué, motivo, razón, para generar precisamente esa amnistía o perdón por parte del Estado, dependiendo de tu caso. Pero no era que, a todos los narcotraficantes los vamos a liberar, a todos los asesinos los vamos a liberar, perdón, pero no.
Te voy a liberar a ti que fuiste asesino, ¿sí? ¿Por qué asesinaste? Porque estaba en riesgo X, Y, Z, etcétera. Entonces hay que entender el concepto precisamente de lo que está alrededor. Perdón, no sé qué está pasando aquí. Están gritando. No se escucha, ¿eh? O sea, Ah, se escucha un poco, pero tú te escuchas más, así que ok, tú adelante. gracias. Entonces, bueno, sencillamente, por eso es que te digo, ver las mañanas para mí sí es destructivo. O Ujú. sea, Pues mira, yo creo que es más, va hacia lo que precisamente estaba comentando, de que eh, pues, bueno, no creo que sea el único. Es más, me atrevo a decir que tú y mucha gente nos cuestionamos en estos tiempos principalmente precisamente el qué escuchar, el qué tan dañino es o cuál medio es el que está diciendo la verdad. O sea, cada vez es más complicado. Yo nunca te diría que, que se base la verdad o el análisis en solamente ver a una posición, incluyendo al propio presidente, porque desde mi punto de vista ahí sí sería muy un peligroso sesgo, para una persona, porque pues sí, nada más hay una postura a la que estás escuchando y que es muy fácilmente que la repliques correcto, sin tener cuestionamientos. correcto. Es Pero un el sesgo hecho, total. sí, pero yo creo Perdón, que ¿y más tú bien, crees que yo no veo las dos? O sea, tú y yo estamos debatiendo, tú y yo estamos platicando y poniéndonos una postura. Tu opinión, ¿tú crees que yo nada más leo todo la ultraderecha o la derecha o la oposición de Andrés Manuel? ¿O también veo, me informo y leo la parte positiva o los resúmenes, ciertos resúmenes de las mañaneras y de ciertas políticas, etcétera? O sea, ¿tú qué crees? yo creo, pues, pero otra vez, ahorita van a ser creencias, No, pero por eso te pregunto. Yo sé que es creencia, porque tú no sí, me conoces para saber qué es lo que yo no, realmente total, o hago. sea, no estoy 24 horas sabiendo qué lees, pero por lo que te conozco, la información de donde tú obtienes todos los datos para analizar X o Y tema es muy vasta, o sea, porque aparte de todo, eres un lector acérrimo, como no lo hay mucho en este país, y esa fuente es una de las mejores para tener un mejor juicio, en todos los casos, o sea, la lectura de autores de determinados temas, no nada más lo que son redes sociales o YouTube, como la mayoría, me atrevo a decir, nos basamos para entender tal o cual tema. Mira, yo no soy tan lector como tú, te lo he comentado, sin embargo, no me quedo nada más en la parte de ver las posturas que a mí no me convienen, sino de que coinciden, sino de que también, te digo, busco tener contraposturas y las escucho y las analizo para en determinado momento cambiar mi análisis y también para analizar el cómo se ve desde el otro lado, que es diferente a lo que normalmente yo opino. Pero adicionalmente a eso, Hernán, está el ver hacia afuera de lo normal, o sea, hacia afuera de lo nacional. La geopolítica internacional realmente te da una postura muy interesante para opinar respecto a lo de adentro, como cualquier análisis para alguna empresa. Entonces, sí me gusta ver muchísimo geopolítica internacional, no nada más. Bueno, te voy a responder con 3 datos. El primero, basando que precisamente leo ámbitos totalmente controversiales, perdóname, totalmente opuestos a una derecha, una izquierda, etcétera, y de ámbito internacional. Te voy a decir algo que pocos conocen. Son amantes del capitalismo y no han leído a Anwar Shaikh. Él plantea preguntas fundamentales sobre el capitalismo. Él, de hecho, hizo un libro que lo estoy leyendo, que precisamente eh, cuestiona el actual capitalismo. Entonces, que es hoy en día la base del 99% de los países, ¿no? Uh El -huh. capitalismo. Y que es algo que en lo que está bueno, medio en contra hasta cierto punto, precisamente Andrés Manuel. Yo mismo estoy en contra en algunas cuestiones del capitalismo, por eso me considero
libertario. Cuestiono el capitalismo, ¿sí? Después te paso el libro. Ahora, te voy a dar otros 2 puntos adicionales. El problema del radicalismo y del no cuestionarse y decir, sí, venga, el libre mercado, que ahora me estoy yendo hacia la otra parte, hacia la crítica de la ultraderecha, precisamente, o del hiperliberalismo, o un liberalismo total. ¿Cuál es? Que precisamente la banca o tanto poder al privado genera también corrupción. Y eso está en nuestra naturaleza. Perdón, no en nuestra naturaleza. Perdón, rectifico. Eso, alguna vez yo dije, no, es que si quiten a Slim, ojalá hubieran quitado a Slim para que no fuera el prestanombres de Salinas, etcétera. Bueno, si no hubiera estado Slim, lo hubiera hecho otra persona. Porque somos corrompibles, perdón, y corruptibles. Pero va a depender tus principios, quién sí, quién no, pero va a haber alguien que lo va a tomar. Entonces, otro de los puntos que te comentaba precisamente es la banca. Hoy en día, por ejemplo, hay un fondo de inversión o un fondo que se llama Archegos, que es de Bill Young, que desapareció en menos de un día miles de millones de dólares de un fondo de inversión, nuevamente en Wall Street, la falta de regulación, o más bien hay regulación por parte de los reguladores, Fitch, Standard & Poor's, bla, bla, bla. ¿Y qué está pasando? ¿Dónde están? ¿Por qué no se dieron cuenta? ¿Dónde está esa regulación? Se supone que ellos regulan a eso. ¿Dónde está la SEC? Ah, resulta que no, porque eran Office, ¿cómo le llaman? Office, ¿mandé? No, dale, yo iba a decir algo respecto a las acciones offshore, bueno, pero no. crearon una figura precisamente para saltarse a la SEC, ¿sí? El otro punto es lo que está sucediendo hoy en día. Las plataformas, hoy en día, las plataformas de inversión, de inversión en bolsa, es una ola de nuevos inversionistas que ni tienen idea qué es una inversión, que ni tienen idea de finanzas, ni tienen idea de finanzas corporativas, ni tienen idea de productos y servicios financieros, y peor, que son derivados, y ni siquiera lo entienden, ni siquiera entienden todo eso, pero ya bajaron la app, ponen su tarjeta de crédito y van a comprar acciones. Eso es lo que quiere la banca, precisamente, porque es una manera también de robarse tu dinero. Entonces, por eso te digo, el problema es también la desmedida desregularización o todo el poder o la, ¿cómo decirlo? Perdóname. Va de nuevo. ¿Cómo? Concentración de poder. El radicalismo. El problema es el radicalismo. O sea, es decir, todo tiene que ser privado o todo tiene que ser papá gobierno. No, sí debe de haber cierta regularización. O sea, yo... Armonía. No una armonía, porque yo digo que el Estado debe de estar una mínima parte, pero sí debe de tener una regulación. Deben de regular de cierto nivel a la parte privada, pero no 50-50, no. No. Pero tampoco es el libre mercado 100%. Es más, me atrevo a decirte que hoy en día no hay un libre mercado. Totalmente, en ningún país. O sea, siempre hay control de precios, aranceles, etc. No hay libre mercado, no es cierto. Que quien diga eso y que sepa realmente de economía, lo reto a que me diga dónde existe un libre mercado realmente hoy en día. Eso no existe. Y finalmente, yo para terminar y cerrar mi conclusión, lo que te decía hace rato precisamente era una frase que me gusta, que no la pude decir completa, es: si tú luchas a favor o en contra de un gobierno, cuando los vientos cambian, van a cambiar y te vas a terminar contradiciendo. Pero si luchas por esos valores no negociables, no importa quién está en el poder, mantienes tus principios y tu congruencia. Con eso yo me quedo. Claro. Mira, ahora sí también para los que no me conocen, tú me conoces bien, y yo la verdad es de que creo que difícilmente basaría mi éxito o mi fracaso hacia quien está en el gobierno. O sea, a final de cuentas, como tú, por lo que te conozco, nosotros vamos a seguir adelante, independientemente de cómo esté esta parte. Sin embargo, siempre vamos a ser analíticos y
y pues también nos va a interesar opinar al respecto, porque es importante el incluirnos en este debate. Ahorita, como lo hemos dicho desde el primer ejercicio que tuvimos tú y yo, y que ya habíamos tenido nosotros muchos de este tipo, el interés ahora de que pueda haber alguien que nos pueda estar escuchando, como para que sepa que precisamente eso es lo que tendría que tener en general la población de un país, o sea, involucrarse en la política, que al final de cuentas pues es una situación que nos puede o no, bueno, nos puede, más bien, no nos afecta a todos, pero no basar totalmente la esperanza de uno así en lo que suceda hacia allá en esas esferas, que realmente ni siquiera, ni estamos involucrados en lo directo, aunque nos interese opinar al respecto, pero pero te digo, no basarnos en lo que suceda allá para decir, sí me fue bien por esto, sí me fue mal por esto, no. Nosotros somos los artífices de cómo nos esté yendo y cómo nos va a ir a futuro. Pero bueno, ya también yo para cerrar, mi estimado Hernán, sí considero, y creo que en este programa coincidimos en muchas cosas, considero que realmente tiene que haber esa parte de humildad en el presidente. Ojalá que lo llegue a ver, lo dudo la verdad, pero ojalá que llegue a ver en un momento en el que diga, ¿saben qué? Me equivoqué en tal o cual situación, voy a modificarlo, voy a basarme en lo que me dice los especialistas, ¿sal? Para cambiar la postura y también comenzar con esa parte de humildad de decir, ya no voy a estar señalando nada más hacia el otro lado, voy a tratar de unificar, o bueno, voy a buscar la unificación, pero no nada más en el dicho, sino que realmente en las acciones, en los hechos, se vea de que ya no nada más se le está hablando o se está actuando hacia determinada parte de la población, sino en general. Respecto al apoyo, si están haciéndose o si son buenos los objetivos o no, bueno, ya hemos dicho mucho tú y yo, y creo que ya se obvia en qué coincidimos y en qué no. No va a dejar de haber mi respeto hacia tu persona y principalmente por todo lo que te conozco, pero sí creo, y que en esto vamos a coincidir tú y yo, hace falta más apoyo del Estado en cuanto a ciencia y en cuanto a educación, que es lo que realmente nos va a ayudar a precisamente entrar en estos ejercicios necesarios que debiera tener no nada más tú y yo, sino el resto de la población de un país. Ojalá que vayamos hacia ese punto en algún momento, que realmente haya ese apoyo, que no tengamos duda, ni tú ni yo, en que se está llevando a cabo un buen camino hacia esos dos rubros que nos hacen falta, educación y ciencia. Pues muchas gracias, Adrián. Digo, por tiempo, ya sabes, como siempre nos podemos extender, pero bueno, te agradezco tus puntos y tu humildad que siempre presentas ante temas y bases contundentes respecto a errores que suceden y desaciertos en el actual gobierno, y entiendo tu posición, lo mismo yo, pero creo que igual ya los que están o han visto estos videos entienden que yo no soy ni estoy en contra totalmente de un partido de un Andrés Manuel, ni estoy a favor totalmente de un liberalismo o de un capitalismo. O sea, no, yo cuestiono todo lo que se me presente, todo lo cuestiono, y eso es a que los que nos están escuchando lo hagan, cuestionense todo, todo, hasta lo que tus padres te dicen. Por eso es importante que cuando se eduque a un niño, no le digas porque mando yo, sino le des una razón sustentable basada en hechos, y no creas que porque está chiquito tu hijo no le vas a explicar por qué sube o baja un elevador. No, explícale con hechos qué funciona atrás de un elevador o cómo se forman las nubes. Tendrá 3 años, pero va a empezar a entender el mundo, y en la medida en que entendamos el mundo y entendamos todo nuestro entorno, la vida va a ser más fácil y van a poder desarrollar un mayor criterio para desarrollar y traer beneficios a este mundo que tanto nos hace. Muchísimas gracias a todos. Adrián, nuevamente gracias. Ya cierro con una frase rápida. Analicen las posturas, entiendan las razones y cuestionen las ideas. Siempre cuestionense, como ahorita lo dijo Hernán. Muchas gracias a todos, que estén muy bien. Gracias, Hernán. Un Hasta abrazo. luego. Bye bye. Adiós.